En este video nos vamos a concentrar en la masculinización del abandono educativo en diversos países, un fenómeno que algunos denominan brecha educativa. Vamos a comparar datos de diversos países, focalizando particularmente en Hispanoamérica, y también en países pobres como la India o Bangladesh. El ideal de los derechos humanos consiste en investigar y tratar de resolver problemas que atañen a ambos géneros. La perspectiva de un solo género se aleja de ese ideal, porque adopta el supuesto de que las mujeres son las perjudicadas y los hombres los beneficiados, y omite o distorsiona lo que no encaja con esos presupuestos. Un ejemplo es justamente el ámbito educativo, en donde existe una brecha de género que perjudica a los varones, y esto ocurre en Latinoamérica, en Norteamérica y en Europa. Susan Pinker y Christina Hoff Sommers investigaron este tema en el ámbito de los Estados Unidos, pero en este video preferimos focalizar en la situación hispanoamericana. Lograr la igualdad en educación, no olviden a los niños, entendiendo por niños a los niños varones, es el título de un informe de la UNESCO del 2018. Usa la palabra boys, que es niños varones en inglés. La ONU propone como objetivo para el año 2030 que niños y niñas hayan completado 12 años de educación de buena calidad. Las estrategias políticas tienden a focalizarse en los problemas de las niñas y a pasar por alto los problemas de los niños. Pero si se desea promover la igualdad de género, hay que tener en cuenta los problemas de ambos. En particular, el abandono de niños y adolescentes pobres del colegio secundario. Considerando la situación mundial, las disparidades de género varían según la cultura, la economía, la clase social y el nivel educativo. Las niñas tienen desventajas en el nivel primario de los países más pobres del mundo. ¿Por qué? Porque sencillamente nunca ingresan al sistema educativo en algunos de ellos. En cambio, en Latinoamérica y en el Caribe, el problema se focaliza sobre todo con los niños y adolescentes varones que tienden, más que las niñas y adolescentes mujeres, a abandonar el colegio secundario. Las condiciones de pobreza llevan a que más niños o adolescentes que niñas o adolescentes mujeres se vean obligados a buscar trabajos de baja remuneración, sea porque tienen esa necesidad o porque no le encuentran ningún sentido al colegio, terminan abandonando el sistema de educación formal. A menudo sienten que no pertenecen a la comunidad escolar. En Brasil y en Centroamérica, la falta de oportunidades lleva a muchos de estos adolescentes a ingresar en las pandillas y, por ejemplo, a dedicarse al tráfico de sustancias que por ley no pueden ser comercializadas. Y a menudo pierden la vida a manos de otros. Las mujeres tienen desventajas en la educación primaria, secundaria y universitaria en África subsahariana. Como decíamos, los varones tienen dificultades para terminar el colegio secundario y también los estudios superiores en Latinoamérica y el Caribe. Y esto ocurre también en Europa y Norteamérica. En el gráfico se pueden ver 4 niveles educativos: primario, secundario inferior, secundario superior y postsecundario. El rectángulo verde es la paridad de género. Hacia arriba de esa zona es disparidad en perjuicio de varones y hacia abajo es disparidad en perjuicio de mujeres. Vemos en el gráfico que en Latinoamérica, Norteamérica y Europa hay mayor perjuicio para hombres en nivel secundario y superior, mientras que en África subsahariana hay mayor perjuicio para mujeres. Los varones abandonan más a medida que avanza el nivel educativo. En Latinoamérica y el Caribe, por cada 100 mujeres, 96 varones completan la primaria, 94 completan la secundaria inferior, 91 completan la secundaria superior y 83 reciben educación terciaria o universitaria. Si tomamos el último estudio disponible a nivel mundial del 2016, en educación primaria y secundaria 25% de los países del mundo tenían disparidad en perjuicio de las niñas, mientras que la disparidad en perjuicio de los varones es del 6% para la escuela primaria, 17% para la secundaria inferior y 45% para la secundaria superior, es decir, los últimos años. De modo que casi en la mitad de los países del mundo, los varones dejan el colegio secundario más que las mujeres. Si bien la cantidad de países con disparidad disminuyó desde el año 2000, los cambios para disminuir las ventajas de las mujeres fueron más rápidos, sobre todo en la región del sur de Asia. En Latinoamérica, los cambios para disminuir las desventajas de los varones fueron más lentos. En el gráfico se puede ver cómo hubo una fuerte disminución de la disparidad en perjuicio de las mujeres en Asia Meridional desde 1992 al 2016,
pero en el mismo periodo hubo escasa modificación de la disparidad en perjuicio de los hombres en Latinoamérica. Al comparar la situación del 2000 y del 2016, algunos países pasaron de tener disparidad en perjuicio de las mujeres a tener disparidad en perjuicio de los varones. Es el caso de India y Senegal en la educación primaria y de Gambia y Nepal en la educación secundaria. Pareciera que en los países más pobres donde ellas no pueden acceder a la educación, ellas están peor. Cuando el país prospera económicamente, aunque sea un poco, los que están peor suelen ser ellos. ¿Por qué? Porque ellas pueden acceder a la educación y ellos mayormente abandonan el colegio secundario para salir a trabajar. Hay una brecha que perjudica a los varones en habilidades de lectura, y esto ocurre en la mayoría de las regiones evaluadas por la OCDE y por PISA, que es el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes. La brecha es pequeña en los primeros años. En cuarto grado los varones están en promedio 1/3 del año atrasados. Luego se va agrandando la brecha, y en estudiantes de 15 años es de 2/3 del año escolar o más. En un estudio de Borgovini del 2018 se observó que esta brecha se cerraba recién a los 27 años. Hay debates sobre los posibles factores explicativos de todos estos fenómenos. Como decíamos, la pobreza y la necesidad de trabajar puede hacer que los varones dejen la escuela, llevándolos primero a tener presentismo irregular y luego directamente a abandonar por completo. Pueden influir en las experiencias distintas que tienen chicos y chicas, por un lado las diferencias entre ambos y por otro lado las expectativas de la sociedad respecto a ellos. Las disparidades de género afectan más a personas en situación de pobreza y están relacionadas con la clase social, la etnia y la localización geográfica. Los varones en situación de pobreza suelen buscar empleo en lugar de completar el secundario. Vivir en una situación de pobreza también genera problemas de salud y de movilidad que pueden dificultar el acceso al colegio, y esto afecta lo que en la escuela se llama presentismo. En Italia, en los sectores pobres, 83 varones por cada 100 mujeres completan el secundario y 66 varones por cada 100 mujeres se matriculan en educación superior. Las actitudes hacia la educación de las familias dependen de las oportunidades de trabajo que ofrezca cada sociedad. En muchos países africanos los varones suelen abandonar el colegio para dedicarse al pastoreo de ganado. También el ambiente escolar puede ser un factor para el abandono de los varones de la secundaria. Las dificultades que padecen son diversas. Por un lado tienen que ver con expectativas de género, las diferencias promedio entre hombres y mujeres que los llevan a ellos a tener menos motivación en los estudios. Los varones tienen más riesgo de ser víctima y victimarios de atentados contra la integridad corporal y corren más riesgo de padecer bullying dentro y fuera de la escuela. También suelen ser menos disciplinados y tienen más posibilidades de recibir castigos corporales en las escuelas, ya que hay países en los que se sigue aplicando el castigo corporal. Las normas rígidas y autoritarias de muchos colegios también tienen un impacto en ellos. Según un estudio de Parques del 2014, en la India todavía se aplican castigos corporales en la idea de que los van a fortalecer, lo que genera que los estudiantes varones disminuyan el presentismo y terminen abandonando. En el sur de los Estados Unidos se aplican suspensiones y expulsiones a los alumnos, y este es un factor asociado al abandono escolar y a los problemas legales. Según un estudio de Pace del 2009, en algunos países como Malasia, Samoa, Seychelles y Trinidad y Tobago, se encontró que los docentes tienen bajas expectativas académicas en relación a los varones. Hay evidencia también de que la actitud de apoyo emocional de los docentes hacia los estudiantes también tiene que ver con la continuidad que tienen en la escuela, y más aún para estudiantes que se sienten socialmente excluidos. Las disparidades en perjuicio de hombres y mujeres no son inevitables y se usaron varias estrategias para contrarrestarlas. La transferencia de dinero condicional a la inscripción y el presentismo sirve para que las familias puedan pagar el costo de la escuela. Esto fue implementado con eficacia en Jamaica y Nicaragua. En Bangladesh se puso en marcha una transferencia solo para mujeres, lo que produjo que 84 varones por cada 100 mujeres terminen los primeros años de la secundaria. Muy igualitario todo, ¿no? Para mejorar la habilidad de lectura de los varones, Inglaterra implementó un plan en el que se mostraba a deportistas leyendo. El programa duraba 10 semanas, el 56% de los participantes mejoró un poco y 17% mejoró sustantivamente. No todos los programas funcionaron como se esperaba. En Sudáfrica se usó un programa para mejorar la lectura a través del uso de celulares. La idea era que la tecnología tornaría esta práctica más atractiva para los varones. El programa tuvo éxito en general, pero no particularmente con los varones. Llegó a más de 50.000 lectores mensuales, de los que 40% tenían menos de 10 libros en cada
casa, pero el 75% de los usuarios eran mujeres. En la Argentina, la encuesta nacional de jóvenes del 2014 encontró que 58% de varones y 67% de mujeres entre 20 y 29 años terminaron la educación secundaria, es decir, 42% de varones y 33% de mujeres no concluyeron la secundaria. 3 de cada 10 jóvenes que no finalizaron el secundario expresaron haber tenido que trabajar y 2 de cada 10 que no les gustaba estudiar o no les servía. Otras razones para el abandono fueron el embarazo, la maternidad o la paternidad tempranas, que representan el 15% de los abandonos, y el mal desempeño en las materias, con otro 15%. Las razones por las que dicen no haber terminado el secundario difieren en hombres y mujeres en promedio. La principal razón de los varones es que tenían que salir a trabajar. Ellos representan un 42% del total, y la principal razón de las mujeres es por maternidad o para formar pareja, representan el 29% del total. El Observatorio Argentino de la Educación, en su informe del 2018, también señala que las mujeres terminan más el secundario que los varones. 68% de mujeres versus 53% de varones terminan la secundaria en Argentina. La mayoría de los alumnos que no logran terminar son varones. 3 de cada 5. En un año, esto implica una diferencia de 40.000 mujeres más que varones. En el primer año, la proporción de mujeres es inferior a la de varones. Representan el 48,5%, pero en el último año este esquema se invierte y las mujeres son mayoría con un 54%. Según el informe de la evaluación de la educación secundaria en la Argentina, en el 2019 solo el 63% de la población entre 18 y 24 años logró finalizar el secundario en el país. En la población de menores recursos, apenas un 43% de alumnos pudo cerrar ese ciclo, mientras que el 91% de jóvenes de hogares de mayores ingresos egresó del secundario. El informe muestra mejoras en casi todos los indicadores de trayectoria educativa entre el 2011 y el 2018, pero la tasa de graduación de secundaria sigue siendo baja. La oferta educativa del nivel secundario común en Argentina está conformada por 11.313 unidades educativas a las que asisten 3.800.000 estudiantes. El 67% de los establecimientos son estatales. Un tercio de la población que tiene 16-17 años trabaja al menos en una actividad productiva, y ahí no hay una gran diferencia, hay un 34% de varones y un 30% de mujeres. De esos grupos, los varones se concentran en actividades para el mercado y las mujeres se concentran en actividades domésticas. Los alumnos que hacen actividades productivas tienen un riesgo más alto de abandono. El Observatorio de la Deuda Social Argentina, en su informe del 2020, coincide en que los más perjudicados son los varones. La brecha de género se vuelve todavía más amplia a medida que se desciende en estratos sociales. El 56% de los varones más pobres no terminaron la escuela secundaria. El informe plantea que, dado que este esquema perjudica más a varones que a mujeres, se deberían buscar estrategias específicas para esa población, además, por supuesto, de estrategias generales. El abandono del colegio secundario hace que las expectativas laborales sean muy limitadas. Pensemos en las opciones que tiene un varón de 16 años que no terminó la secundaria. Puede tener un trabajo precario e informal, changas ocasionales, dependencia de la asistencia social o actividades delictivas. Para las personas demasiado susceptibles, esto no significa que las personas ricas no transgredan la ley. Lo que ocurre es que se utilizan mecanismos denominados de guante blanco que son diversos y que no vamos a analizar en este video. Sintetizando, entre las razones de la deserción escolar está la búsqueda laboral por parte de los varones, la no percepción de que el colegio secundario les sirva para tener una salida laboral y la pérdida de motivación debido a las dificultades académicas que, por ejemplo, pueden hacerles repetir un año. En cambio, en promedio, las mujeres suelen tener un mejor desempeño académico que contribuye a que finalicen los estudios. Mariano Narodowski, un especialista en educación, dice que el problema es que los sistemas de evaluación están mal diseñados. Parecería, dice, que da lo mismo hacer las cosas bien o hacerlas mal. A su modo de ver, el hecho de que no se reconozca a los docentes que trabajan bien también contribuye a que esta situación no se resuelva.
La tasa española de abandono educativo temprano es la más alta de la Comunidad Europea. Se suponía que debía alcanzar en el 2020 una tasa de abandono escolar inferior al 10%, pero el umbral de España en ese momento era del 15%. El abandono escolar temprano en España es un rasgo claramente masculino también. 2 de cada 3 de los que abandonan son hombres. Esto se intensificó en las épocas de bonanza económica, porque de alguna manera se sentían motivados para abandonar el instituto o el colegio secundario para trabajar. La brecha de género desfavorable a los hombres se ha ido reduciendo con el tiempo, aunque en el 2019 y el 2020 continuó y sigue siendo muy significativa. Familias más vulnerables padecen el abandono escolar con mayor intensidad. Las tasas de empleo de los varones que abandonan son inferiores que las tasas de empleo de los que continúan en el sistema educativo. Es decir, los que abandonan la secundaria están sobrerepresentados en los peores empleos. Ganan menos, sufren más el paro y tardan más en salir de él. Y en las situaciones de crisis económica, la situación es más grave para ellos. Es muy común que los docentes los etiqueten como malos estudiantes y los separen de los estudiantes normales. Todo esto dicho entre comillas. También hay factores que desalientan a seguir en el sistema educativo que tienen que ver con la familia, padres que valoran negativamente el proceso educativo, o se dan situaciones de divorcio, de fallecimiento o de destrato. Y también en ocasiones las amistades pueden influir para que las personas dejen el colegio secundario. En síntesis, en este video hemos dicho que en el 45% de los países del mundo los varones abandonan antes que las mujeres el colegio secundario. En España, 2 de cada 3 personas que abandonan el colegio secundario son varones. En los países más pobres, en donde las niñas no pueden acceder al sistema educativo, evidentemente ellas están peor. Pero en los países en los que el sistema educativo admite mujeres, ellos abandonan con más frecuencia el secundario para trabajar. O porque sienten más que las mujeres que no los ayudará a conseguir trabajo, lo que es mayormente falso. En todo el mundo, las personas que terminan el colegio secundario en promedio ganan más que quienes no lo concluyen. Y más aún si terminan un nivel terciario o universitario. No es garantía, no estoy diciendo que sea garantía de ganar más, digo que en promedio ganan más. Tampoco suele tenerse en cuenta que en promedio los niños suelen ser más traviesos que las niñas, y estoy incluyendo también a los adolescentes. Y eso no es considerado en el sistema educativo como un problema a ser resuelto, para que no termine contribuyendo al abandono escolar. ¿Tiene impacto positivo o negativo en los varones el hecho de que la mayor parte de las docentes sean mujeres? Lo ignoro, pero es un tema que amerita ser investigado. No tener en cuenta las dificultades de ambos géneros en el sistema educativo no ayudará a que las personas concluyan su educación formal ni a mejorar la sociedad.